Gracias, hermano Gerson. Voy a pedir que tomen las Sagradas Escrituras, por favor. Y vamos a la epístola a Tito. Gracias, Señor. Vamos a leer un versículo nada más. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dicho sea de paso, un versículo que ha impactado mi vida desde hace muchos años. Dice la palabra de Dios: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Padre de toda gloria. En esta mañana nos presentamos nuevamente delante de tu trono majestuoso, lleno de gracia. Y te suplicamos, desde nuestro corazón te rogamos, Padre, háblanos a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestra vida por tu palabra. Y haz, oh Señor, que tu palabra en este lugar sea expuesta con humildad, con fidelidad. Y te rogamos que la dotes de tu poder, Señor. Te ruego por mí para que me des humildad, Señor. Que quites toda impiedad, todo orgullo, toda vanagloria, toda pretensión, toda soberbia. Y que me concedas predicar en la humildad de Cristo tu santa palabra, lleno de amor. Oh Padre, para que yo no sea un tropiezo al oyente. Te ruego también por cada uno de los que está aquí, los que ha de oír tu palabra, para que su mente y su corazón estén receptivos en humildad a tu santa palabra. Salva, oh Dios, a los que has de salvar. Concede arrepentimiento y fe a los tuyos. Y haz que los que ya somos tuyos te amemos más, entendiendo las santas verdades que tú nos has revelado. Tú nos salvaste. Es una obra tuya exclusiva, Padre. Ayúdame a exponer esto de la mejor manera, para la gloria de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos salvó. Ronald Quintero, oriundo del municipio de Camasca, del departamento de Intibucá, es el nombre del primer hondureño que subió hasta la cúspide del monte Everest, el lugar más alto de la Tierra, a una altura aproximada de 9,000 metros sobre el nivel del mar. Para ser exactos, 8,849 metros sobre el nivel del mar. Esta expedición le tomó desde su inicio hasta llegar a la cumbre 38 días. En una de las entrevistas que le realizaron, contó que como parte de esa experiencia en el proceso de escalar el monte Everest, hubo momentos que era muy difícil respirar debido a la escasez de oxígeno a esas alturas. Además, se le preguntó cómo era estar en la cima del Everest, a lo que él respondió literalmente: poder divisar el mundo desde ese punto es majestuoso. Además, expresó que su reto es escalar
los 7 puntos más altos de la Tierra y con la escalada del Everest ya ha completado 5 de ellos. ¿A qué viene todo esto con el mensaje de hoy? Bueno, creo que el pasaje en el que estamos meditando y especialmente el verso que nos ocupa hoy y sobre todo las primeras 2 palabras del versículo 5 de Tito 3, me refiero a la expresión nos salvó, son uno de los picos más altos de la fe y teología cristiana, evangélica, protestante. Mejor dicho, de la genuina fe cristiana. Y haciendo una analogía con el testimonio de Ronald Quintero, podemos decir que sí, también en este recorrido teológico hasta llegar a las verdades contenidas en la expresión nos salvó, muchas veces también perdemos el aliento y nos es difícil respirar de forma adecuada o normal, ya que las verdades de nuestra pecaminosidad, de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de su santidad, nos atraviesan el alma y nos cortan la respiración. Y en nuestro caso, nos cortan la respiración no es porque el oxígeno sea escaso, más bien porque la bondad de Dios es abundante. Y al contemplar su bondad, su amor, su misericordia y su gracia, nos genera un estado en el que es difícil contener el aliento. Como recién les comenté, Quintero dijo, en referencia a estar en la cúspide del Everest, que poder divisar el mundo desde este punto es majestuoso. Similares expresiones afloran en nuestro ser cuando tenemos una visión desde la cúspide de la verdad eterna y teológica que nos dice, nos salvó. Creo que lo lindo de subir el Everest no solo ha de ser estar en la cima, sino todo el recorrido que termina con llegar a ese lugar. Esto toma mucho tiempo, ya lo escuchamos. Y es necesario, para los que hacen esta expedición, prepararse físicamente para este tipo de expediciones con un entrenamiento riguroso. También considero que en el Everest teológico requiere una expedición de varios días. Y por esta convicción es que hemos ido despacio en nuestra cordillera del Himalaya. En nuestro caso me refiero a la epístola a Tito. Hoy estamos en la cúspide del glorioso evangelio, expresado en 2 imponentes y maravillosas palabras. Nos salvó. Ahora bien, así como tenemos una analogía con esta escalada al Monte Everest, también tenemos un contraste total entre la escalada a la cumbre del Monte Everest y la cima de esta expresión bíblica de Tito 3:5. El contraste radica en que en la tarea de escalar el Monte Everest no es para cualquiera. Muy pocos pueden hacer eso. Se requiere, como lo dijimos, un riguroso entrenamiento, una condición física envidiable y llevar una dieta alimenticia muy sana. Sin margen de error podemos afirmar que esto de escalar Everest no es para todos. Hay muchos que morirían en el camino si intentan escalar el Monte Everest. Y hay miles de millones de personas que por su estado de salud o por su condición física no podríamos subir nunca. Es decir, no son capaces de llegar a la cumbre del Everest. En cambio,
desde la cima de nuestro Everest teológico contenido en Tito 3:5, nos encontramos con la maravillosa verdad que nuestra salvación no requiere nada de nosotros. No tenemos que tener una buena condición física o espiritual. No requiere cierto nivel de pureza o de cantidad de buenas obras. El texto dice literalmente, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¡Qué maravilloso! Sino por su misericordia. Es más, nadie puede llegar a la cima de nuestro Everest teológico sin la misericordia de Dios. La verdad expresada en estas palabras es más profunda de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Y aunque un mensaje y aún toda una vida sea insuficiente para llegar a las profundidades de esta maravillosa verdad, hoy quiero que meditemos en la hermosa verdad de la obra de salvación, planeada, ejecutada, consumada, sostenida y proclamada por Dios mismo. En estas dos cortas palabras, si las dejamos que sean acompañadas con todo su contexto inmediato, podemos encontrar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién nos salvó? ¿De qué nos salvó? ¿Cómo nos salvó? ¿A quiénes nos salvó? ¿Por qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? ¿Cuándo nos salvó? Para algunos de ustedes estas son preguntas muy fáciles de contestar seguramente, pero esto no significa que no requieran ser contestadas hoy que exponemos este texto. Antes de ir respondiendo cada una de estas 7 preguntas, por cierto, hoy solo responderemos la primera, me gustaría decirles que la expresión nos salvó de Tito 3:5 es el asunto principal de todo el párrafo donde Pablo expone el evangelio. En eso coinciden todos los eruditos de griego bíblico. Es decir, del contenido de los versículos del 3 al 7, en un estudio gramatical desde la lengua original en la que se escribió el Nuevo Testamento, podemos concluir que es la expresión central de todo este bloque de versículos. Nos salvó. Gordon Fee, que recién acaba de fallecer, un hombre principalmente cristiano, creyente, y además un erudito en el Nuevo Testamento, escribió lo siguiente: nos salvó es el verbo y tema principal de toda la oración gramatical. El resto de la frase o de los versículos nos ofrecen la base de la salvación, su misericordia. El contenido de la salvación, ahí en versículo 3, regeneración, renovación y justificación. Los medios de la salvación, versículo 4, 5 y 6, por el Espíritu Santo, por su gracia, por Jesucristo. Y la meta de la salvación, la esperanza de la vida eterna. Fin de la cita. Por lo tanto, entonces, hermanos, podemos decir que la expresión nos salvó es el corazón del párrafo que estamos estudiando en Tito 3. Ahora sí, iniciemos con las preguntas. Dijimos que la primera de ellas es ¿quién nos salvó? La respuesta simple, directa y correcta es Dios. Sin embargo, aunque la respuesta simple es correcta, considero pertinente dar la respuesta amplia a esta pregunta. Esto es debido a que en nuestros días
Es extremadamente popular la falsa idea teológica que el obrar del hombre es parte de la salvación o de la justificación. Pero según las Sagradas Escrituras, esto no es así. Y en la expresión nos salvó está evidente. ¿Saben ustedes que nuestra fe cristiana, evangélica y protestante es la única que cree que la salvación es obra exclusiva de Dios? Es decir, somos los únicos que proclamamos la salvación por gracia únicamente. Cualquier otra religión o creencia considera las obras o sacramentos como parte de la gracia salvadora de Dios con los hombres. Pero Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Lastimosamente, esas creencias también han sido introducidas en muchas iglesias y denominaciones evangélicas. Y aunque no lo dicen abiertamente o conscientemente, creo, cuando uno escucha su doctrina de salvación, se aprecia que consideran la labor del hombre como parte de la salvación. Entonces, hoy nos compete dar una respuesta amplia a la pregunta de ¿quién nos salvó? Dado que la doctrina de la salvación es tan amplia y engloba otras doctrinas fundamentales, entonces considero apropiado no ir a detalle por todo esto, pero sí leer algunos versículos que también hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros concerniente a la salvación. Esto nos va a ayudar a asimilar de mejor manera la verdad de que Dios nos salvó sin la ayuda del hombre. Espero que tengan su Biblia y si no, su lápiz y papel. Romanos 8, 29 y 30. Dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En ese contexto es que Pablo dice que pues diremos a esto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ahí encontramos también acciones exclusivas de Dios. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Esa cadena hermosa. Apocalipsis, lo leímos el domingo pasado, 1:5. Vayan conmigo rápidamente, hermanos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién nos amó? Cristo. ¿Quién nos lavó? Él. Son verbos que están directamente relacionando toda la acción a Dios. Efesios 1, del 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, ¿qué dice? Nos escogió
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nos bendijo. Encontramos en este pasaje que nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos hizo aceptos y nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién lo hizo? Dios. Colosenses 1, 13 y 14. El cual, ¿qué dice? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos ha librado, nos ha trasladado, nos ha redimido, nos ha perdonado. Obras exclusivas de Dios. Los verbos que están ahí son verbos que incluyen a Dios como el que obra y a nosotros como los receptores. Otro que creo que lo leímos el domingo pasado, Jonás 2:9, principalmente el final de este versículo. Léalo por favor conmigo. Jonás 2:9. Aquí lo tengo, hermanos. Aquí está. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y dice, la salvación, ¿qué dice? Es de Jehová. Quiero citar a Charles Spurgeon, predicando del texto de Jonás 2:9. Él dijo lo siguiente, por favor presten mucha atención. Es una cita larga. Jonás aprendió este enunciado, o sea, la salvación es de Jehová. Aprendió este enunciado de buena teología en un extraño colegio. Lo aprendió en el vientre de la ballena, en los abismos de la tierra, cuando tenía unas algas enrolladas en su cabeza y suponía que las rejas del mundo lo habían encerrado para siempre. La mayoría de las grandes verdades de Dios deben ser aprendidas en medio de la tribulación. Deben ser grabadas en nosotros con fuego, con el hierro candente de la aflicción, pues de lo contrario no contarán en nuestra aceptación. Nadie es competente para juzgar en lo relativo al reino, decía él, mientras no haya sido probado antes. Pues hay muchas cosas que deben de aprenderse en las honduras que no podríamos conocer en las alturas. Descubrimos muchos secretos en las cuevas del océano que si no hubiéramos nos hubiéramos remontado al cielo, no habríamos podido conocer. Debemos entender, dice él, que la doctrina que dice que la salvación es de Jehová, significa que la obra entera por la cual los hombres son salvados de su estado natural de pecado y de ruina, y por la cual son transportados del reino de Dios y hechos herederos de la felicidad eterna,
es una obra de Dios y únicamente de Él. La salvación es de Jehová. Hechos 2:47. Es del 46, lo podemos leer para tomar la idea. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Desde aquí les alentamos a trabajar para la salvación de los perdidos. Animamos al hermano a seguir trabajando duro en ese ministerio del transporte. Les alentamos a que hablen e inviten, pero solo Dios puede remover la oscuridad de los corazones de los perdidos, traerlos e iluminarles para que cuando escuchen el evangelio se quebranten. ¿Por qué? Porque la salvación es de Jehová, porque Él nos salvó. Hay mucha más evidencia bíblica para dar respuesta a la pregunta, ¿quién nos salvó? Pero deseo también responderla a esta pregunta desde la gramática en español. Eso se lo enseñan a primer grado, segundo grado de nuestra gramática. En una oración gramatical encontramos el sujeto y el predicado. Gracias a los profesores que están ahí. El sujeto es aquel de quien se dice algo, ¿verdad? Y el predicado es aquello que se dice del sujeto. ¿Está usted correcto? Gracias. Ciencia que hay. Entonces, en la oración, esa es una oración de dos palabras. Hay un sujeto, hay un predicado y hay muchas cosas. En la oración, nos salvó. ¿Quién es el sujeto? Está ahí en el versículo 4, hermano. Dios, quien manifestó su bondad y su amor. Él es el sujeto de esta oración. Y el verbo está en referencia al sujeto, porque el sujeto es todo lo que se dice del el predicado, es lo que se dice del sujeto. Se dice que nos salvó. Nosotros estamos ahí inactivos. O sea, ese verbo nos abarca, pero no es nosotros los que estamos orando. Nos beneficiamos de la obra de Dios. Entonces, gramaticalmente también está respondida esta pregunta. Ahí dice, ¿quién nos salvó? Otra forma de dar una respuesta amplia a esta pregunta, de ¿quién nos salvó? Es por medio de pequeñas preguntas secuenciales. De esas que nos van llevando de una cosa a otra, como los niños. ¿Por qué? Tal, tal, tal. Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y lo van llevando de una cosa a otra. Entonces, estas pequeñas preguntas secuenciales nos ayudan a resolver, a contestar esta pregunta de quién nos salvó. De esas que nos van llevando de una cosa a otra a través de seguir la lógica de la respuesta anterior. En ese sentido, deseo leerle 10 preguntas de este tipo. Estas las he tomado de un documento cristiano histórico que se conoce como el Catecismo de Heidelberg, europeo, pero muy importante. Por favor, presten toda su atención a esta secuencia de preguntas en cuanto a la salvación
y esas respectivas respuestas. Desde la pregunta 10 hasta la 19. Dice el Catecismo de Heidelberg: ¿dejará Dios sin castigo tal desobediencia y apostasía? Que venía en la pregunta anterior, ¿verdad? La respuesta: de ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora. Y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿No es Dios también misericordioso? Siguiente pregunta. Dios es misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra la suprema majestad de Dios sea también castigado con severidad, con el castigo eterno del cuerpo y del alma. Siguiente pregunta. Si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, no hay ninguna posibilidad de librarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios. Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia. Por eso es necesario que la satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por algún otro. Pero podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos. De ninguna manera. Antes acrecentamos cada día nuestra deuda. ¿Podría hallarse alguien en el cielo o en la tierra que, siendo simple criatura, pagase por nosotros? No. Primero, Dios no quiere castigar en otra criatura el pecado que el hombre ha cometido. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero, verdadero hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que al mismo tiempo sea verdadero Dios. ¿Por qué debe ser verdadero hombre y verdadero y perfectamente justo? Porque la justicia de Dios exige que la misma naturaleza humana que pecó pague por el pecado. Y porque uno que en sí mismo sea pecador no puede pagar por otros. Pregunta 17. ¿Por qué debe ser también verdadero Dios? ¿Para qué? Por la potencia de su divinidad pueda llevar en su humanidad la carga de la ira de Dios y reparar y restituir en nosotros la justicia y la vida. Mas, ¿quién es este mediador que al mismo tiempo es verdadero Dios y verdadero hombre perfectamente justo? Nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y perfecta redención. ¿De dónde sabes esto? Del Santo Evangelio, el cual Dios reveló primeramente en el paraíso y después lo anunció por los santos patriarcas y profetas, y lo hizo semejante por los sacrificios y las demás ceremonias de la ley, pero que al fin cumplió por su Hijo unigénito. Cada una de estas preguntas tiene toda su base bíblica. En conclusión, hermanos, ¿quién nos salvó? Dios por Jesucristo. Deseo cerrar mi respuesta a la pregunta que nos ocupa
con algunos versículos más. Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Dios es el que salva, como lo hemos respondido, y la Biblia dice que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, ¿qué significa todo esto? Que Jesucristo es Dios, Dios encarnado. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él y solamente él. Él mismo lo dijo en Lucas 19:10. Vayan conmigo, por favor, y memoricen este precioso verso de las Sagradas Escrituras. En Lucas 19:10. Dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos? Nosotros, hermanos. Entonces, ¿quién nos salvó? Llévelo claro en su corazón y en su mente. Dios lo salvó. La salvó. No por buenos, no por mis obras buenas de justicia, no por mis obras de caridad y filantropía, sino por su misericordia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, el autor y consumador de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. El soberano Dios es el autor y consumador de la fe. Es el autor de nuestra eterna salvación. Es el Salvador mismo. La salvación no es un premio para nosotros por nuestra buena conducta. No es una recompensa a nuestra honestidad, honorabilidad o buen proceder. Es una obra misericordiosa de Dios para los pecadores. Nos salvó. Recuerden esto siempre. Ustedes no fueron los que conocieron a Dios. En el caso que sean salvos, fue Dios quien los conoció a ustedes y les dio, se dio por la reconciliación en Cristo la oportunidad de conocerlo a Él. Ustedes no se predestinaron a ustedes mismos. En caso de que sean salvos, fue Dios quien los predestinó. Ustedes no se hicieron un llamado para recibir la redención. En caso de que sean salvos, fue Dios quien los llamó para salvación.
siendo pecadores. Recuerden que ustedes no se pueden justificar a sí mismos ante Dios, ya que como dice la Biblia, Dios es quien justifica al impío. Así que en el caso que sean salvos, Dios es quien los justificó. Recuerden que ustedes no pueden glorificarse ni para hoy, ni mucho menos para la eternidad por ustedes mismos. En caso de que sean salvos, Dios nos tiene garantizada la glorificación para morar para siempre con Él. Ustedes no amaron a Dios. En caso de que sean salvos, ustedes aman a Dios porque Dios los amó primero. Ustedes no se pueden lavar a sí mismos de sus pecados. Fracasarían una vez y otra vez en el intento y más bien quedarían más sucios. En el caso de que sean salvos, y solo en ese caso, Dios los lavó por medio de la maravillosa sangre de Cristo de todos sus pecados. Ustedes no se escogieron ni se hicieron aceptos ante Dios por sí mismos. En el caso de que sean salvos, pueden estar seguros de que fue Dios por su bondad quien los escogió y los hizo aceptos para ser llamados sus hijos. Ustedes no se liberaron solos del pecado. Tampoco se trasladaron por sí mismos o por su propia fuerza del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Ustedes no tienen la posibilidad de redimirse por sus propias fuerzas y mucho menos de perdonarse los pecados que han cometido ante Dios. En el caso de que sean salvos, es Dios quien les ha liberado de las cadenas del pecado. Es Dios quien les ha ido a buscar y los ha trasladado del reino de las inmundas tinieblas a su luz admirable. Es Dios quien les ha redimido y por supuesto, es Dios por su gran misericordia y abundante gracia que nos ha perdonado. Gloria a Dios por eso. Recuerden esto siempre. La salvación no es de los hombres. La salvación es de Jehová. Él nos salvó. Dios nos salvó. Él lo hizo. Él nos salvó. Ahora sí, podemos responder de nuevo con la respuesta corta. ¿Quién nos salvó? Dios, en la persona de Cristo. Ahora bien, si hoy usted no es salvo, entonces no debería de leer Tito 3:5 tal como está escrito o traducido en nuestras Biblias en español. Si hoy usted a esta hora no es salvo, debería de cambiar la primera letra de ese versículo y colocar la letra L. Los salvó a otros. Pero si usted hoy, a esta hora, no es salvo, debe saber que la misma Biblia que enseña la soberanía de Dios en la salvación, también en ella encontramos un texto que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. En el texto sagrado también dice, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:7 y 8.
Es en el mismo texto sagrado que dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Y muchos más. Es el mismo texto sagrado que da la invitación en Hechos 3:19 y dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es en el mismo texto sagrado que nos invita a una limpieza, y en Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si usted no es salvo, arrepiéntase hoy. Entregue su vida a Cristo hoy. Dobléguese ante el santo evangelio de Cristo y dígale: yo no me puedo salvar. Es más, yo me he perdido y sigo perdido y perdida, pero hoy he escuchado que tu obra de salvación la haces tú y que siempre tendrás clemencia a quien te busca con humildad. Y búsquelo con humildad, porque Dios no rechaza al corazón que se humilla. Arrepiéntase de sus pecados y venga ante aquel y podrá decir: me salvó, no por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino por su misericordia. Las bondades contenidas en las palabras nos salvó son interminables. Ahora quiero aclarar algo. Estas palabras no las he citado de aquel popular y cuestionado libro llamado Institución de la Religión Cristiana. Yo no lo cuestiono, por algunos. Es decir, estas palabras no las encontré en los escritos de Calvino, tampoco en los escritos de Lutero, ni de John Huss, ni de Zwingli, ni de John Owen, ni de todos los reformadores y posreformadores. No las encontré en los libros de teología sistemática. No los encontré en los tratados, grandes tratados de teología. Están en Tito 3:5. Los encontramos en la palabra de Dios. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Todo eso lo vamos a aprender en estos días. Pero era necesario tomarse el tiempo y contestar esta pregunta de quién nos salvó de forma amplia. Para cerrar, quiero leer un versículo que venía a mi mente mientras preparaba el mensaje. Pero quiero que lo vayan conmigo y lo busquen. Efesios 3. Del versículo 14 hasta el versículo 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento,
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo dije desde un inicio. Creo que hemos llegado en Tito 3:5 a uno de los picos más altos de nuestra fe, credo y teología cristiana. Y si llegamos a la cúspide en este recorrido teológico, por la gracia de Dios, vamos a estar ahí algunos domingos. Siguiendo, contestando a otras preguntas que le hacemos a este texto, siempre y cuando la respuesta esté en ese mismo texto. Hoy hemos contestado, ¿quién nos salvó? Si hay algo que yo deseo ministerialmente, es que ustedes descansen en la salvación de Jehová. Eso es lo que más santifica. El poder rendirse totalmente en los brazos del Maestro. Y Él transforma nuestra vida en una vida piadosa y de santidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de toda gloria, te doy honra y gloria a ti por tu santa palabra. Te ruego que convenzas de pecado, justicia y juicio para salvación a aquellos que oyen y que aún no son salvos. Concédeles arrepentimiento y fe e impúlsales a las aguas bautismales en obediencia a ti, Señor. Santifícanos como iglesia, como creyentes, a través de tu santa palabra. Edifica nuestro corazón y nuestra alma para que podamos estar arraigados a ti, a tu cruz y a tu palabra. Glorifícate en medio de nosotros. Muéstranos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos el próximo domingo.